Es decir, el panorama es que te dijo la gente de la UOC, que nosotros tenemos mucho trato, que vamos con ellos viendo el día a día la ocupación de la mano de obra, porque la industria de la construcción es una de las más fuertes, la que mayor empleo genera en la ciudad. La obra privada, mira, nosotros tenemos estadísticas en obras privadas. Las estadísticas, nosotros hacemos un corte cuatrimestral, involucra lo que es vivienda unifamiliar, multifamiliar, comercio e industria. Nosotros tuvimos aprobados, es decir, cuando ya está aprobado, cuando vos tenés un plano aprobado, quiere decir que hubo una intervención de profesionales, derecho de construcción, una serie de gastos por el inversor. Nosotros tuvimos 2019, el primer cuatrimestre, un 20% más de metros cuadrados aprobados con respecto al 2018. Es decir, que más allá que ello después se construya, pero quiere decir que hay una inversión del desarrollador privado en apostar a la construcción. La construcción es la que está, construcción privada, la que viene sosteniendo la mano de obra en la ciudad, la mano de obra y la industria de la construcción básicamente. Hay muchos desarrollos de edificios, pero también tenemos bastante comercio e industria. Entonces la obra pública está afectada básicamente, nosotros entendemos que es por una cuestión inflacionaria. Y la obra privada va acomodándose, es más flexible, la obra pública es mucho más compleja desde el punto de vista administrativo y no tiene un reconocimiento de la obra pública de los mismos índices de inflación para poder cobrarlo. Por lo tanto, la obra privada es flexible, hay acuerdos entre privados y gremios y eso hace que la obra pública sea de mayor complejidad y la obra privada es la que sostiene la industria de la construcción hoy. Bien, ¿cómo es esto entonces, Guillermo, puntualmente el tema del problema de esta elevadísima tasa de inflación que tenemos contra lo que es la evolución de la obra pública? Porque es un elemento que no entra habitualmente en la explicación de por qué la obra pública está frenada. ¿Cómo afecta esto concretamente a este área? El tema es, nosotros cuando hacemos un contrato y hacemos una licitación, una adjudicación de una obra pública, hacemos un contrato con unos ítems. Y después se sigue pagando los certificados sobre el valor histórico de ese ítem. Cuando una obra tiene un año y medio, como son los plazos de una obra de arquitectura, nosotros estamos terminando la Centro 1, Policía Local, terminamos distintas obras, terminamos un edificio muy interesante que se llama Nido, que está en el barrio de las Américas. Todo eso afecta a la obra pública en cuanto que vos seguís pagando los certificados a valor histórico de la licitación. La única forma de actualizar esos precios es a través de una redeterminación de precios, que no siempre la redeterminación de precios cubre el valor de la pérdida por inflación del valor inicial de la adjudicación de la obra. Entonces, la obra pública está perjudicada en cuanto a esos términos. Es decir, se paga a nivel histórico, de firma del contrato, y capaz que un certificado lo pagás al año, un año y medio por la ejecución de la obra. Cuando vos pagás, esa plata no cubre básicamente a veces ni el gasto sin superávit, ni el gasto de lo ejecutado. Entonces, hoy licitar, adjudicar una obra pública o una empresa, aunque tenga capacidad técnica financiera, la verdad que es un momento inflacionario. Si es un piso de 40% de inflación anual, cuando una obra tiene un año y medio, es una situación compleja. Por eso tenemos muchos pliegos, no tenemos tantos oferentes para la ejecución. Y eso es muy diferente a la obra privada, porque la obra privada hay un acuerdo entre una empresa y un propietario y se entiende, ambas partes se entienden y generalmente se actualizan los montos. La obra pública es mucho más complejo y es mucho más duro y tiene muchos pasos administrativos, eso burocratiza los certificados, las redeterminaciones no cubren las expectativas de la empresa constructora, porque no es una redeterminación del rubro en sí, sino que es un promedio, no siempre le cubre el básico, y eso genera, desde mi punto de vista, un problema con la obra pública en función de un esquema inflacionario. No, nosotros tenemos mucha obra en salud. Te decía, nosotros inauguramos la semana que viene el centro número 1, que es una obra muy importante para la ciudad, que es en Colón y Salta. Es una obra financiada por provincia, es una obra de 700 metros cuadrados nuevos, más 700 metros remodelados. Son una obra muy interesante porque duplica la prestación que va a tener eso como centro de salud, consultorios, odontología, mamógrafos, todo un centro de vacunación, laboratorios. Es una obra que se reconvirtió de manera muy importante. Tenemos Centro de Salud Las Américas, Centro de Salud Batán, estamos en la ampliación del SEMA, estamos haciendo varias obras de arquitectura, pero mucho de la obra, que creo que está muy bien también, es en infraestructura, ¿no? Es decir, hay mucha obra que no es del área nuestra, pero participamos activamente, es de OSEC, que tiene que ver con lo hidráulico, con el tema de la prestación de los servicios de agua y cloaca, todo lo que es hidráulico. Hay mucha obra de asfalto y iluminación. Es decir, yo creo que lo que más está primando, y creo que está bien acentuar en eso la obra pública, es en infraestructura.
pero básicamente creo que el esfuerzo de un municipio, te digo lo que veo, más allá de hacer un mantenimiento de la obra de jardín, de educación y de salud, yo creo que el municipio tiene que hacer obra de infraestructura básica, es decir, asfalto, iluminación, agua, cloaca, desagües. Yo creo que es lo que se tiene que dedicar el municipio, hacer un soporte que permita que después también el privado actúe sobre ese territorio ya con todos los servicios dados, infraestructura dada, ¿no? Está muy claro. Por último, ¿cómo resuelven en este tipo de licitaciones el problema del impacto de la inflación? ¿Apuntan a obras de plazos más cortos? ¿Cómo lo manejan? Sí, en realidad hacemos obras más cortas y también el proyecto tiene mucho que ver, es decir, utilizar pocos materiales, es decir, simples o proyectos simples. Nosotros también sintetizamos mucho los proyectos, nosotros con la experiencia después lo que es una obra de mantenimiento, que es muy difícil que el municipio mantenga sus propios edificios, entonces no hacemos, es una cosa más de proyecto, pero hacemos cubiertas con caída libre, sin canaletas internas, simplificamos un poco los proyectos, sean más sencillos para que después el mantenimiento no sea tan costoso y tan difícil de hacer. Entonces los proyectos más simples también tienen un costo menor. Usamos materiales de la cotidianidad, carpintería de aluminio, mampostería simple, es decir, y inclusive hicimos mucha obra ahora de prefabricado, es decir, todo metálico, revestidos en chapa exterior y con Durlock interior, con todos los espesores para la aislación térmica, pero todo prefabricado, que hacemos una platea. Así hicimos un edificio Nido en las Américas, estamos haciendo el edificio de Sonosis en la Laguna de las Padres, es decir, un edificio hecho casi en taller, que eso también nos achica los plazos de obra, son plazos de obra que están hechos en talleres industrializados. Entonces hacemos una infraestructura básica, soporte, platea, y después viene un equipo que arma todo en seco. Eso también nos achica los tiempos, son más previsibles porque son monomateriales, menos materiales, y entonces buscamos una lógica también de diseño que acompañe menor trabajo en el lugar, más trabajo en taller, más industrializado, más estandarizado, con panelería, y eso nos achica los montos, los tiempos y la incertidumbre del valor a futuro. Y otra cosa que hacemos es que en el presupuesto damos un adelanto financiero, es decir, de un 100%, otorgamos una posibilidad que haya un 20% de adelanto financiero. Eso también a veces achica los montos de la oferta del que presenta, pero aparte con ese 20% por lo menos cubren un buen porcentaje de los insumos. Y esa mecánica de lo industrializado nos permite, como decías vos, achicar los plazos, después el mantenimiento, y eso hace que sea un poco más seductor para el que puede cotizar.